buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1 y bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a seguir comentándoos todas las novedades que han surgido. Tenemos muchísimas cosas de las que hablaros y todos los temas que os vamos a comentar van a estar como siempre detallados en la descripción del vídeo por si queréis saltaros algún tema y pasar directamente a vuestro momento de elección. Y vamos a comenzar el vídeo del día de hoy hablándoos acerca de una prohibición extraña que ha puesto la FIA, una modificación a una norma que ya existía y que en teoría no debería de haber generado problemas, pero entonces levantan las sospechas después de que la FIA haya tenido que modificarlo. Estamos hablando que la FIA ha prohibido nuevamente la frenada asimétrica. Ahora os comentamos qué es esta frenada asimétrica, se llegó a usar en Fórmula 1, por qué está prohibida y os hablaremos acerca de las dudas que genera, pero cómo es que lo ha vuelto a prohibir. Bueno, pues es que realmente ya se recogía en el reglamento que esta frenada asimétrica no podía usarse. Sin embargo, la FIA ha modificado el artículo del reglamento deportivo 11.1.2, el cual habla de los sistemas de frenado en el reglamento técnico, perdonad, y han modificado ese reglamento. La idea de la frenada asimétrica, ¿cuál es? ¿Qué es esta frenada asimétrica? Bueno, pues es hacer sobre todo que las ruedas del interior, habitualmente la rueda trasera del interior en las frenadas, es decir, tanto si es una frenada de derechas, estamos hablando de la rueda trasera derecha, como si es una frenada de izquierdas, la rueda trasera izquierda, frene de forma distinta a la del exterior, siendo gracias a esto que la frenada del interior frene más fuerte, así pudiendo tener una serie de ventajas que ahora os comentaremos. Con esto lo que provocas es un efecto direccional, como si tuvieran las cuatro ruedas cuatro directrices, algo que ahora mismo no es lo que tenemos en Fórmula 1. Esto no es algo ultra novedoso, quiero decir, esto es algo que ya se usó en Fórmula 1 o se usa en otro tipo de vehículos comunes como maquinaria de obra. En Fórmula 1 se usó durante 2 años, aunque solo un equipo pudo introducirlo y luego se acabó prohibiendo. El equipo que lo puso fue McLaren en 1997 y 1998 con el MP4/12 y el MP4/13, por supuesto. Y este fue prohibido a mitad de 1998. Este era el único equipo que tenía esta frenada asimétrica. En aquel caso, y seguramente muchos de vosotros habréis escuchado esta historia, lo que utilizaba McLaren era un tercer pedal. Habréis escuchado en muchas ocasiones aquel tercer pedal que tenía McLaren. Bueno, pues el tercer pedal era para activar este sistema. Era un método que mediante ese tercer pedal, al activárselo, con el que se activaba, requería una gran sensibilidad del piloto, pero conseguías, mientras el piloto iba presionando ese tercer pedal, que la rueda trasera del interior frenase más que la del exterior. Esto tenían dos pedales de freno, por supuesto, uno utilizaban el freno normal y no siempre, pero en algunas ocasiones, en algunas curvas determinadas, utilizaban este truco con el que se ganaba muchísima ventaja. En Fórmula 1 esta herramienta conseguía que la rueda trasera interior actuase como pivote de rotación del coche. Esto que conseguías, anulabas el subviraje, algo que era importantísimo, y permitías girar más sin desgastar las ruedas delanteras, aunque eso sí que es verdad que el neumático trasero interior en cuestión, el que estuviese frenando de más, por supuesto, sufría más en comparación contra el resto. Esto, como decimos, fue prohibido a mitad de 1998, no pudiéndose usar desde entonces. Sin embargo, ahora surge la duda, ¿por qué la FIA ha cambiado ahora el reglamento, ha modificado esta norma que lleva ya años y años en el reglamento? No había necesitado modificación. ¿Por qué se ha modificado si ya estaba bastante bien establecido y ningún equipo utiliza este sistema? ¿O no? Pues el nuevo artículo señala claramente que el reparto de frenada debe ser totalmente idéntico entre las dos ruedas del mismo eje. Es decir, el sistema de frenado del eje trasero tiene que ser exactamente igual el reparto de frenada en una rueda que en otra, al igual que por supuesto en el de las delanteras. No se puede utilizar este truco ni en las delanteras ni en las traseras. Es decir, no se puede permitir que la rueda interior frene más que la exterior
para conseguir este suelo. No se sabe realmente qué equipo ha podido llegar a intentar montar este sistema, y en caso de haberlo hecho, por supuesto, no se ha hecho mediante un tercer pedal como lo hizo McLaren. Habrá sido un sistema más sofisticado mediante software que es más difícil de conseguir encontrarlo, pero no ha sido mediante un tercer pedal porque eso obviamente se ve claramente, eso no hubiera sido difícil de verse. En este caso habrá tenido que ser algo mediante software que algún piloto algún equipo ha estado probando y la FIA les debe de haber pillado. Sin embargo, también hay especulaciones de que la FIA podría haber actuado de manera preventiva, pero lo cierto es que personalmente yo dudo bastante que hayan previsto que esto lo pueda introducir algún equipo, sino que lo más seguro es que alguno lo haya intentado, alguno lo haya estado teniendo algunas carreras, la FIA lo ha prohibido, la FIA lo ha pillado y lo ha prohibido. ¿Por qué puede ser que lo haya pillado y prohibido sin llegar a tampoco generar demasiado revuelo? Bueno, pues es realmente lo que hicieron también con los alerones delanteros flexibles que tenía Aston Martin año pasado. Se los pillaron y se los quitaron. No dijeron nada, no dieron ninguna nota oficial, no ha sido como ahora este año que prácticamente todos los equipos lo están teniendo y han montado cámaras para estudiar esa flexibilidad y demás. No fue ese el caso, se lo prohibieron. Es posible que sea el equipo que sea. Yo ya he visto después de esto muchas especulaciones también de muchas personas, quiero decir, ni siquiera solo aquí en España, sino de Gran Bretaña, en Twitter lo he visto en muchas ocasiones, hablando acerca de si será McLaren, si será Mercedes. No sabemos si será uno de estos dos equipos que han sido los que más ganancia de tiempo han tenido, pero desde luego que estamos en un momento en el que a mí me parece perfecto, que se está buscando siempre el límite del reglamento, aunque en este caso ya estaba limitado, que no se podía hacer. Entonces es normal que esto sí que se pueda prohibir. A mí me parece perfecto, por ejemplo, el de los alerones flexibles. Si la prueba de flexibilidad la pasan los equipos, no entiendo que luego se los prohíban porque flecte más de lo que en teoría se permitiría, pero si la prueba de flexibilidad que has hecho en parado, que es la que se hace, es la reglamentaria, la pasan, no tiene sentido cambiarse. En ese sentido, a mí me encantaría, por supuesto, todo tipo de innovaciones, para mí me parece perfecto. En su día se prohibió porque solo McLaren había sido capaz de introducirlo y costaba mucho más antaño poder otros equipos con menos recursos aún introducir este tipo de novedades que ya había conseguir McLaren, pero en este caso yo creo que si fuese algo, una innovación que algún equipo ha traído, creo que mejor a prohibirlo sería permitirlo y que el resto de equipos también lo llevasen. Pero en el reglamento ya estaba recogido que no se podía hacer, así que sería otra manera más que ha tenido algún equipo, que no sabemos cuál es, porque yo perdonadme esta insinuación, pero no creo que la FIA lo haya hecho de manera preventiva y ya han probado a quitárselo. Así que bueno, esto era lo que os queríamos comentar para comenzar este vídeo. Vamos a pasar al siguiente de los temas y vamos a hablar de unas palabras súper interesantes que ha dado Mike Krack. El team principal del equipo Aston Martin ha hablado acerca de la situación en la que están sumergidos y ha hablado de los problemas que han estado teniendo en el desarrollo de la MR24. Sabemos a la perfección que están muy lejos de estar en la situación en las que ellos estaban el año pasado, por supuesto en la que ellos querían también, porque todos los equipos querrían liderar básicamente y no están en esa posición, pero además de todo esto estamos sumergidos en un momento de reestructuración, y es que Lawrence Stroll no estaba nada conforme con los recientes resultados, así que había comenzado a reestructurar el equipo. Ya sabemos, llegó Andy Cowell, llegó Enrico Cardile, se intenta el fichaje de Adrian Newey. Bueno, todo esto ya lo sabemos. Ya estamos en esta situación ahora mismo con el equipo Aston Martin, y lo que le han preguntado a Mike Krack sobre todo es si sienten dentro de la estructura de Silverstone la presión, porque además ya no es solo esto, ya no es que no estén en esa posición, sino que encima habían estado. Si Aston Martin estuviese en el lugar en el que están hoy en día, pero no hubiesen estado donde estuvieron el año pasado, la situación sería muy diferente. Parecería que, bueno, era lo máximo a lo que quizás se podría aspirar, pero no es el caso. El año pasado realmente sí que estuvieron peleando por podios, incluso estuvieron en una mejor posición a final de año, aunque no fuese tampoco la de comienzos, pero es que a final de año por lo menos en Brasil se logró un podio y en Brasil tuvieron buen ritmo, que Stroll también estuvo ahí bien, y luego Las Vegas no fue mal gran premio. Quiero decir que a final de año, aunque no estuviesen igual que al principio, no fuesen tan competitivos, no estaban tan lejos del grupo de cabeza como lo están ahora. ¿Eso por qué ha ocurrido? Pues sobre todo lo que destaca Mike Krack es por las mejoras
de Imola, porque sí, aquel paquete de mejoras que tanto hablaban incluso desde el equipo, afirma que tiene unas expectativas muy altas puestas sobre él. Sin embargo, otra vez más fallaron con sus actualizaciones. Ya os hemos explicado que el último paquete sí que ha funcionado, pero este sí que llegó a fallar y con este sí que tiene unas expectativas puestas sobre él de mejorar bastante. No fue el caso, así que por eso es por lo que ni siquiera no es que se mantuvieran, sino que incluso han dado pasos hacia atrás porque los rivales también están mejorando. Entonces, en este sentido, a Mike Crack le han preguntado que si siente la presión y dice que sí, que en Aston Martin están sintiendo que tiene una presión añadida por los malos resultados recientes que están acumulando. Ahora bien, esta presión no llega por, como según se había comentado y según se especulaba que sería de Lawrence Stroll también, dice que Lawrence Stroll está confiando todavía en el equipo y no está ejerciendo una presión negativa, más allá de la presión que pueda él mismo siempre ejercer, porque él tiene que ejercer presión como líder para intentar que el proyecto siga adelante, pero no es una presión negativa porque conoce la Fórmula 1, sabe los plazos que hay, sabe que si has fallado en una actualización vas a tardar tiempo en encontrar la solución, así que esto es lo que comenta Mike Crack. Bueno, creo que hay dos aspectos a comentar. Uno es qué procesos haces en comparación con la competencia a lo largo de los años. Cuando se tienen objetivos ambiciosos y se intenta gestionarlos, creo que es algo sobre lo que se habla. Se tiene un plan y se sabe que no se puede pasar del séptimo al primero. No es posible, que eso lo hizo casi Aston Martin el año pasado, pasando del séptimo al segundo en ese caso. Necesitas esto y esto y esto. ¿Has visto algo de lo que necesitamos en el futuro? Eso es un punto y creo que hay una cierta dosis de realidad o realismo y también de paciencia, pero cuando vas y te acercas y traes mejoras y no están ofreciendo el rendimiento que deberían, entonces la presión aumenta y con razón. Creo que la percepción exterior no es errónea. La percepción desde dentro es una gran presión porque la actualización de Imola no ofreció lo que se esperaba que ofreciera y tratar de resolver esto lo más rápido posible es ahora el objetivo, que eso es lo que han intentado hacer también con las mejoras de Hungría. Y en ese punto entiendo también que haya menos paciencia. Ahora bien, Lawrence lleva mucho tiempo en este negocio, conoce muy bien cómo funciona la Fórmula 1, sabe también que si tienes algo que no funciona, hasta que tienes algo mejor, se necesita tiempo para hacer nuevas piezas, para hacer esto y para hacer aquello. Así que creo que es una mezcla de las dos cosas. Es una situación en la que no te gustaría estar. Empezamos la temporada en quinta posición y queríamos acercarnos. Teníamos un plan para acercarnos a los coches de cabeza y no lo hemos conseguido. Así que veremos si finalmente lo acaban logrando. El equipo que desde luego sí que ha logrado conseguir acercarse a los equipos de cabeza cuando no estaba ahí e incluso acabar superándolos es McLaren, que Oscar Piastri ha dado el objetivo que se han planteado desde McLaren. Recordad que también se ha hablado mucho acerca de las órdenes de equipo, sobre todo por los sucesos ocurridos en el pasado fin de semana en Budapest. Y ha hablado en este caso Oscar Piastri acerca de esos objetivos que se plantea desde McLaren, sobre todo asegurando una cosa, y es que el objetivo prioritario es el de ganar el Mundial de Constructores. El primer objetivo es ganar el título de constructores para el equipo y creo que tenemos buenas posibilidades de lograrlo. Hemos acortado la distancia con Red Bull en las últimas 6 o 7 carreras, aunque obviamente quiero terminar lo más alto posible también en la clasificación de pilotos. Si llegase un punto en el que tengo que ayudar a Lando más adelante este año, entonces, por supuesto, es algo que discutiremos. Sin embargo, el primer objetivo es ganar el título de constructores e intentar hacerlo bien. Luego está el tema, claro, del Mundial de Pilotos y Piastri, aunque lo lógico es que acabe quedando tercero en el Mundial de Pilotos, que seguramente lo acabe consiguiendo, no tiene tantas posibilidades del Mundial de Pilotos porque está muy lejos ahora mismo. Norris está lejísimos también, pero bueno, tiene algo más de posibilidades, así que ahí entra ese factor de las órdenes de equipo. Si lo necesita, si puede ayudarle en lo que sea, lo hará de esta forma, pero el objetivo es el Mundial de Constructores y por eso también McLaren lo gestionó de la forma de la que lo gestionó Hungría. Es decir, por eso hay mucha gente que decía
decía, si luego pierde el título por Hungría Norris, ¿se arrepentirán? Pues sí, pero aquí también decir que no solo ha perdido entonces el título por Hungría, sino que lo habrá perdido por las carreras que podría haber ganado y no ganó. McLaren ha dado prioridad al Mundial de Constructores, que también es el que da el dinero al equipo McLaren, y sobre todo también porque Verstappen ya tenía una ventaja muy grande. El Mundial de Pilotos es más complicado, pero el de Constructores sí que es posible. Es más, es bastante posible, como el nivel de puntos de Red Bull con Checo Pérez se mantenga igual que en las últimas carreras que habíamos tenido, están a 3-4 carreras de McLaren de superarlo, faltando aún todavía 10 carreras por delante. Obviamente también creemos que Red Bull puede mejorar, puede también conseguir Verstappen más puntos que en las últimas carreras, que ni siquiera las ha ganado, etcétera, etcétera, pero desde luego que están en una situación en la que el Mundial de Constructores es posible, por lo que toda la prioridad va a por ello y ya el Mundial de Pilotos que queden en las posiciones que tengan que quedar. Vamos a pasar a hablar acerca del siguiente de los temas y vamos a hablar de unas palabras interesantísimas de Frédéric Vasseur, porque ha dado la opinión contraria a lo que comentó Lewis Hamilton sobre Max Verstappen. Y es que en el pasado fin de semana en Bélgica hubo muchas críticas al piloto neerlandés después de lo sucedido en la anterior carrera, en el Gran Premio de Hungría, donde Verstappen colisionó contra Hamilton. Pues bueno, fue una colisión que encima no entiendo todavía a día de hoy que no recibiese sanción, y encima se dijo que Hamilton podría haber hecho más. Pues bueno, ese es un tema que ya hablamos en su día, pero básicamente Hamilton lo que comentó después de esto fue acerca de la reacción que tuvo por radio, tanto en ese momento como incluso antes, cuando se quejó a su ingeniero de que le habían dado una estrategia de mierda, llegó a decir, y luego cuando se chocó con Hamilton, dijo que había sido Hamilton quien se había movido en frenada. Hamilton sobre estos comentarios se quejó, diciendo que no es el comportamiento que debería tener un piloto de su calibre, por así decirlo, y Vasseur ha dado la opinión contraria, no defendiendo a Verstappen en el hecho de que esos comentarios estuviesen bien, sino sobre todo diciendo algo que yo, por ejemplo, personalmente también había opinado y os lo había contado aquí en el canal mi punto de vista, que es el hecho de estos pilotos están ahora mismo, son unas personas que tienen un micrófono en la cabeza cuando están en lo más caliente posible, cuando están en plena carrera. Eso no lo vemos en fútbol, no lo vemos en baloncesto, no lo vemos que lleven ese micrófono en la boca, que podamos ver esas reacciones. Si supiéramos la de cosas que se dicen los futbolistas entre ellos, entonces en ese sentido yo veo completamente normal la reacción de Verstappen, si esa es su forma de reaccionar. Quiero decir, habrá pilotos más calmados y habrá pilotos más calientes, y Verstappen es un piloto caliente, así que por eso es por lo que tuvo esa reacción, y no creo que tenga nada que ver en si es un buen campeón, si no lo es, etcétera, etcétera, como decía Hamilton. Las palabras de Vasseur son más o menos esta opinión también, que lo que dice es: no veo la relación con Luis en esto, lo siento. No sé si tengo que ser políticamente correcto o no, pero al fin y al cabo también tenemos que tener en cuenta que somos el único deporte del mundo en el que los pilotos hablan por radio durante el esfuerzo o la carrera. No estoy seguro de si pusieras un micrófono a un jugador de fútbol sería mucho mejor, incluso al árbitro a veces. Significa que también tenemos que calmarnos con esto, o tenemos que apagar el micrófono, pero no estoy seguro de que sea un paso adelante para el espectáculo. Pero lo discutiré con Luis, que además recordemos que Hamilton y Vasseur tienen muy buena relación, no solo porque vayan a coincidir en Ferrari, ya habían coincidido además en categorías inferiores y siempre han mantenido buena relación. Por cierto, como también la mantiene Hamilton con ya el presidente de Ferrari, John Elkann, con quien afirma que ya habla sin todavía ser piloto de Ferrari. Recordemos que lo será el próximo año, aunque lo que sí que dice es que todavía no hablan nada acerca de rendimiento ni de carreras, pero sí que hablan de sus cosas. Hablo con John casi todas las semanas. Hemos hablado hoy, de hecho. Hablamos de moda, cosas que queremos hacer juntos, pero nada en el ámbito de las carreras. Sabemos que ganar es nuestra prioridad, pero todavía no hablamos de eso. Por último, en este vídeo y finalizamos, vamos a traeros unas palabras que ha dado James Vowles, el team principal del equipo Williams, hablando acerca del trabajo que está realizando su equipo. Y es que James Vowles, que además es una persona que ha estado en Mercedes durante
muchísimos años. Para que os hagáis una idea, estuvo en la estructura de Brackley desde que era Honda, es decir, antes de Brown GP. Por supuesto, estuvo en Brown GP ganando el título que ganó Jenson Button y el título de constructores, y luego se mantuvo hasta luego también tener toda la época dorada. James Vowles lleva desde entonces estando en equipos súper exitosos y dejó su puesto de jefe de estrategia en Mercedes para ser team principal del equipo Williams. Es una persona que conoce muy bien cómo trabaja un equipo top y ha visto también lo más bajo, porque Williams, la verdad, que tenía una metodología de trabajo, según él mismo ha contado, bastante mala. Entonces él ha estado tratando de cambiar esto desde manera interna, y efectivamente lo que comenta el británico es que tienen una metodología de trabajo ahora similar a la de Mercedes o incluso a la de Red Bull. Ahora os explicamos cuál es esta metodología de trabajo, pero lo primero que dice también es que en este sentido quizá ahora mismo no está funcionando, porque cuando haces un cambio tan grande necesitas que los propios ingenieros se adecúen a este cambio, empiecen a encontrarse, por así decirlo, encontrar la mejor forma de sacar provecho al trabajo que están realizando. Así que no es inmediato el cambio cuando vayan a haber beneficios, pero la metodología de trabajo es dejar de trabajar únicamente al día. Y es que comenta que cuando llegó a Williams prácticamente trabajaban como mucho para mañana, pero no tenía una previsión mucho más lejana. Entonces eso habría cambiado, porque ahora dice que tienen un grupo de trabajo para, por ejemplo, el 24, otro para el 2025 y otro para el 2026. Dentro de nuestro equipo separamos al equipo con los recursos adicionales. Tenemos miembros del equipo centrados en 2024, en 2025, en 2026 y un poco en 2027. También al mismo tiempo, eso es un cambio para Williams. Estábamos más acostumbrados a trabajar con un año de antelación o incluso en el año en curso. Como puedes imaginar, cuando haces eso dentro de una organización, lleva tiempo adaptarse y crecer en ello. Mercedes lo hace, te garantizo que Red Bull también. Solo para nosotros es una gran desviación de donde hemos estado. Que yo aquí la única pregunta que le haría a James Vowles, y sabréis perfectamente si veis los vídeos que yo soy una persona que aprecio muchísimo, me encantaría que respondiera qué están preparando ya no solo de 2026, sino de 2027. Porque es que no puedes ahora mismo ni siquiera preparar 2026 más allá de los motores. Y Williams no hace sus propios motores. ¿Qué están preparando del 26? Si no tenemos reglamento oficial, sí que hay un reglamento, pero va a ser un pelín modificado todavía. Esto en octubre vamos a tener una actualización. Es decir, no puedes trabajar sobre el reglamento actual, y hasta el 1 de enero no se permite trabajar, al 1 de enero de 2025 no se permite trabajar en ese reglamento. ¿Qué sentido tiene trabajar ya en el 26? ¿En qué están trabajando? Puedes trabajar en algunas cosas como organización, pero no creo que haya que desviar muchos fondos para ese 2026. Y si estamos hablando de esto del 26 ahora mismo, ¿qué están trabajando para el 27? ¿Qué sentido tiene si ni siquiera has puesto, es que no hayas puesto los coches en prueba, los nuevos, es que no sabes qué coche vas a poner a pista, porque es que no has empezado a idearlo. No sé qué estarán trabajando para el 26 o para el 27, pero bueno, que sí que es un paso el hecho de dejar de solo trabajar como máximo con un año de antelación y empezar ya a ver el futuro, por así decirlo, y empezar a trabajar con mucha antelación como hacen el resto de coches. También, por ejemplo, para que no les pase los problemas que han tenido este año, que por culpa de la fabricación de piezas han tenido mucho sobrepeso. Así que, habiendo contado todo esto, esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Si te ha gustado, deja tu me gusta, suscríbete, te recuerdo que puedes hacerte miembro y nos vemos en el siguiente.